Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a otro video más. Hoy vamos a hablar sobre cómo leer la arquitectura o en relación al objeto arquitectónico, como una obra, como un proyecto, y entendiendo que esto solo es, digamos que la preliminar para dar este paso de lectura al proyecto. Es decir, que de repente dentro de todo este mapa que tengo justamente atrás, que es nuestro punto de partida, pues, de repente saldrán otros elementos que tenemos que tener en cuenta, pero que en este caso en particular, pues serán escena de otro video. Así que vamos a la escena. Entonces, vean, ¿cómo leer la arquitectura? Partimos del hecho que la arquitectura es un objeto, es decir, tiene un elemento cultural, tiene un elemento estético, tiene un elemento funcional, tiene un elemento histórico de contexto, tiene elementos mucho más asociados al lenguaje de diseño que es su forma, sus características y un elemento que es esta relación que le da quién lo usa, el usuario y su contexto a partir del Genius Loci y a través de estos elementos abstractos que le definen la personalidad, que definen cómo construimos la relación alrededor del edificio. No es lo mismo la relación que nosotros tenemos con nuestra casa que con una edificación, por ejemplo, como la universidad o elementos mucho más institucionales. En este caso tenemos el Palacio Nacional, nuestra relación con algún objeto que de repente puede ser una relación académica, puede ser una relación, en términos académicos me refiero a términos de estudio, que es como un edificio arquitectónico y lo tengo que estudiar, o de repente una relación mucho más emocional, porque ese fue el primer lugar al que asistí, y así vamos construyendo ese tipo de relaciones, y eso está más asociado al abstracto. Entonces, para leer a la arquitectura, primero hay que entender para qué vamos a hacer este mapa, para qué estamos nosotros tratando de analizarla. En este caso en particular, y para efectos de este video, es para entender los elementos que nosotros podemos extraer como punto de partida de investigación de nuestro contexto y del objeto de diseño arquitectónico para nosotros luego pues abonarlo y agregarlo a nuestro proceso de diseño como tal. Es decir, el contexto alrededor de nuestro proyecto. Así que empecemos. Creo que es un elemento muy importante, es el tema histórico y no solo el tema histórico como contexto, es decir, por ejemplo, si estamos hablando del centro histórico de San Salvador, qué acciones, qué actividades, qué sucesos importantes han sucedido? Y no solo como, es que en el sepelio de Monseñor Romero que hubo una masacre. O sea, no solo necesitamos la información, sino entender el contexto del cómo este lugar se ha ido construyendo su personalidad, su relación con el usuario a partir de estas situaciones históricas o de repente cómo fue utilizado el centro histórico, por ejemplo, al inicio de los tiempos, por ejemplo, que de repente probablemente era un espacio de gente muy rica y que estas plazas tenían otro tipo de actividad, otro tipo de relación con el objeto. Entonces la historia a través del contexto nos permite ir entendiendo ciertas situaciones que todavía hoy en día se van dando, como la utilización de las plazas. Entonces el contexto es importante y no solo en términos históricos como lo hemos hablado, sino en términos de conexión. Aquí, conexión. ¿Por qué conexión? Me van a disculpar de los acentos, pero es que esta tipografía no acepta acentos y se ve rara la O. Así que piensen que ahí va un acento. Entonces la conexión en términos de cómo, cómo el objeto arquitectónico se relaciona con su entorno. Es decir, cómo a través de esta relación fue creando una relación simbiótica que le permitió de alguna otra manera ir asimilando su entorno, es decir, buscando este lugar dentro de esta malla urbana, dentro de la ciudad. Esta conexión
es muy importante porque nos permite entender la personalidad del proyecto, nos ayuda a entender el tema de la relación del usuario-objeto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el Palacio Nacional, un edificio que de índole institucional, y pues analicemos qué tipo de relación tenemos los salvadoreños y quizás la gran mayoría en Latinoamérica o en el mundo. ¿Qué relación tenemos con el poder? ¿Qué relación tenemos con las instituciones gubernamentales y del Estado? Entonces, a partir de eso podemos entender, bueno, podemos entender su forma, podemos entender, muchos le llaman tipología arquitectónica, por ejemplo. A mí me gusta mucho llamarlo tipología, en términos formales, en términos de la geometría que se utilizan. A mí me gusta llamarlo mucho esta personalidad o identidad, podemos llamarlo identidad arquitectónica que va dándole forma al proyecto arquitectónico y cómo esta de alguna otra manera refleja muchos elementos culturales, cómo refleja esta relación. O sea, es decir, esto es un reflejo, aunque no lo queramos ver, reflejo de los elementos culturales y socioculturales, realmente sería la palabra correcta, porque hay elementos del día a día sociales y de una construcción cultural a partir de estas relaciones que están muy arraigadas en nuestro día a día y de alguna otra manera la relación que tenemos con nuestros proyectos arquitectónicos se va construyendo. También otro punto, aparte de lo histórico, es el tema estético. ¿Y por qué lo asocio a la historia? Porque de alguna otra manera, pues el estilo arquitectónico, pues habla mucho del contexto en el que se fue construido, en el que fue pensado, en cómo fue construyendo también esta parte de elemento identitario que podemos poner por acá, cómo el estilo y la identidad se van construyendo mutuamente con los elementos socioculturales y le van dando todos estos elementos que nosotros tenemos que ir interpretando como profesionales del diseño. El estilo siempre es un reflejo de cómo en ese momento se resolvían problemas y se resolvían los problemas a nivel estético, también a nivel funcional, pero en este caso a nivel estético, cómo se construían las composiciones volumétricas, cómo se interpretaba ciertos elementos, ya sea de poder, ya sea de elementos sociales, elementos culturales, elementos contextuales que nos permiten poder entender primero al objeto arquitectónico de ese momento y cómo esto lo podemos extrapolar a el momento que nosotros estemos desarrollando nuestros proyectos. Otro elemento, aparte de lo estético que nos da estas formas y el análisis geométrico que nosotros hacemos en materias de primer año, lo llamamos análisis compositivo, es decir, que la arquitectura no solo es o muy asociada a la forma y la función, que está bien, pero aquí hay un elemento de cultura, de un arte, que la arquitectura se vuelve un artefacto cultural, es un reflejo de un momento particular y su contexto es el reflejo de la suma de todos esos contextos culturales. Así que, si nos vamos a la forma, pues sus características, la parte estética, su materialidad, que es sumamente importante y que también esta materialidad está relacionada con el tema de la relación con el objeto, como el usuario a través de la materialidad construye esta imagen del objeto. Es decir, yo veo el Palacio Nacional y construyo una imagen probablemente para muchos de poder, para otros un espacio turístico, para otros es un espacio indiferente, no existe ninguna conexión que lo asocie, más allá de haberlo escuchado en una clase o ha sido mencionado como un elemento histórico, o sea, es decir, como un dato X a lo largo de mi vida. Pero esta materialidad también está relacionada con el tema sensorial, es decir, cómo, 5 deditos, cómo nosotros a través de los sentidos nos relacionamos con la arquitectura, cómo la olemos, cómo la tocamos, cómo la percibimos. Es decir, recuerden que nosotros somos seres humanos que a través de nuestros sentidos percibimos el espacio.
esta percepción espacial que estoy aquí dibujando con mis super esquemas es importante porque pues no es lo mismo una arquitectura neoclásica como el Palacio, por ejemplo, y vos aquí con una relación mucho más rígida que otro tipo de arquitectura. Es muy importante tener muy en cuenta esto, porque ese tipo de relación que se forma a través de la geometría y la volumetría nos construye la relación y la imagen. Ahí, conexiones importantes. La imagen del objeto se da si se construye primero por su relación funcional, usuario-objeto, por su elemento sociocultural, y esto como, antes de que se me olvide, como un artefacto, facto cultural. Esto lo menciona mucho Vygotsky, y hay una teoría del artefacto cultural muy interesante, que es o sea, es decir, que esto nos construye y nos ayuda a también a reproducir simbolismos. Y es que eso es lo importante de la arquitectura. Pareciera que no, pero es mucho más importante de lo que creemos. Nos va creando simbolismos y también elementos culturales, es decir, valores, significados de nuestra propia cultura, es decir, que la arquitectura, valores y significados. La arquitectura como un objeto, pues va generando esta interpretación de su contexto, es decir, refleja un momento en particular. Y obviamente eso también lo podemos ver y lo conectar con el tema estético, porque está relacionado con nuestro sentido y cómo percibimos esta forma. Entonces, con esta conexión, pues llegamos a la parte sensorial. Que esta parte sensorial, pues está también relacionada con el tema, como lo hemos hablado, con el tema emocional. Es decir, qué conexión tenemos con el edificio. Si es una pupusería que nos encanta mucho, por ejemplo, puede ser porque siempre hemos ido ahí, o porque simplemente nos gustan las pupusas. Tenemos una conexión de gustos alrededor de esta edificación. Entonces, esta parte emocional, abstracta, que está muy relacionada con el tema de Linus Loci, como tal, que esa personalidad emocional abstracta, es muy importante entenderla, porque si no, por ejemplo, tenemos el centro de San Salvador y muchas veces generamos aproximaciones arquitectónicas que cortan con este elemento. Y no digo que este esté asociada a un estilo particular de diseño, sino más bien a una mala interpretación del contexto, de un espacio mucho más íntimo. El centro de San Salvador, por ejemplo, tiene características mucho más íntimas, tiene un feeling conservador, pero en términos de protección a su identidad. Es decir, tenés que saber leer el centro de San Salvador para encontrar estas cosas muy bonitas. ¿Por qué? Porque de repente solo, si lo ves desde la superficialidad, de repente decís, es que tenemos que modernizarlo. Y de repente lo que necesita son espacios mucho más culturales para que la gente pueda bailar, donde pueda vender, donde se pueda intercomunicar y interrelacionar con otros ciudadanos. Entonces, la lectura del Linus Loci a través de esta emoción se da a través de entender al usuario, entender a las personas, entender qué actividades se construyen y se dan naturalmente en este espacio. Pláticas, bailes, conciertos, simplemente irte a sentar a la plaza porque te gusta ver pasar a la gente mientras platicas, te tomas un café o tomas una empanadita o un pan dulce, una pupusa, o de repente simplemente te gusta el lugar porque siempre pasaste por ahí. Entonces, eh, eh, leer la arquitectura sin tener en cuenta todos estos elementos, y se notan, aquí no hemos entrado en temas funcionales, netamente de zonificación y de funcionamiento del aparato arquitectónico, mucho menos de la parte mucho más técnica, como lo estructural, de la parte de especialidades que también le definen la identidad del proyecto más orientado a la ciencia como tal. Aquí estamos entendiendo al objeto arquitectónico desde la perspectiva del usuario, cómo nosotros debemos de extraer esta información para poder analizarla, para poder entender qué está sucediendo y a partir de eso hacer nuestras valoraciones
a nivel estético, a nivel formal, a nivel de todos los elementos que hemos visto, historia, forma, socio abstracto y demás, para construir nuestra identidad. Que obviamente eso lo veremos en nuestro concepto de diseño. Entonces, solo quiero agregar y terminar un elemento importante. Estas características que hemos ido son las que nos dan forma al concepto y nos van dando forma también a todas las herramientas visuales. Mood board, al style board, al concept board, que puede ser, que yo le llamo también el tablero del espacio, y nos van ayudando a entender y construir nuestro concepto. Pero hay un punto importante que no tenemos que olvidar, y es que la actividad creo que es el motor más importante para conectar elementos históricos, estéticos, función, esta imagen que tenemos del objeto y nos sirve para entender también la arquitectura como este artefacto cultural. ¿Por qué? Porque de repente vemos, aquí les voy a dejar el video de la escoba, por ejemplo, cómo un objeto puede ser interpretado con todos sus elementos a través de una actividad. Y no solo hablo, por ejemplo, de la escoba de barrer, sino cómo de repente la escoba puede ser utilizada para hacer que los invitados se vayan. Hay un elemento cultural. Cómo fue herramienta de destrucción masiva de emociones, cuando casi que nos violentan con las escobas, o cómo de repente podemos ocuparlo también como una herramienta de juego. Entonces, eso no es tan alejado de la arquitectura. Si ustedes ven este mapita, les puede servir para entender el contexto, entender a la arquitectura, el contexto urbano, a partir de estos filtros, a partir del filtro histórico, a partir del contexto urbano, que es un reflejo de este elemento histórico, también es un reflejo de su estilo, de lo estético, que conforma y forma esta identidad a través de sus características, de su tipología y de su material en relación a cómo el usuario y el objeto generan este marco de intercambio sensorial y que a partir de eso también genera un elemento de reflejo sociocultural. Y sin olvidar el elemento abstracto, esta parte sensorial y emocional, que a la larga es el elemento más poderoso para conectar con nuestro usuario y también para entender a nuestro contexto y nuestros proyectos. Así que, pues esto ha sido cómo leer arquitectura. Nos vemos en la próxima con otro video más sobre arquitectura y diseño y proyectos. Así que, gente, se me cuida. Bye.